Amigos del Círculo Magenta, estamos este día aquí con Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta, y con Marcela Garza Barba, editora y editorialista de Código Magenta. ¿Qué tal? Y bueno, pues esta semana no podemos soslayar el gran tema, yo le llamaría el gran tema del quiebre, un quiebre muy sintomático para lo que es la Cuarta Transformación, particularmente para el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un resultado de una marcha en defensa del INE que nadie previmos, espontánea, nadie imaginamos jamás, no hubo nadie que dijera, bueno, va a ser una cuestión, pensamos que es una cosa exitosa, buena, pero no de las dimensiones que tomó. Digan lo que digan, en lo que fue la Ciudad de México, para citar el caso más emblemático, pues fueron de menos 200, 300 mil, es lo de menos, pero no fueron ni los 10, 12 mil que decía Martí Batres, ni los 50, 60 mil que decía López Obrador. Hemos dicho que esta marcha es un cambio de juego, porque básicamente está demostrando algo muy sintomático, que es la calle ya no es monopolio ni de Andrés Manuel López Obrador, ni de Morena. Ahora es una calle que se empieza a conquistar por otras fuerzas políticas diferentes, por ciudadanos incluso no organizados en partidos políticos, porque hay que decirlo, esta marcha fue una marcha completamente espontánea y básicamente es una marcha que pues tan descuadró al presidente, tan le cambió el juego porque vapuleó a Claudia Sheinbaum, su corcholata favorita, porque fue un revés muy fuerte en la ciudad que gobierna, y si en la ciudad que gobierna no es capaz Claudia de convencer a los que están en esa ciudad, pues cómo va a convencer como candidata presidencial al resto del país. Y lo más importante para el presidente, que dos de sus dinámicos adversarios, como son Ricardo Monreal y Alejandro Alito Moreno, pues fueron los grandes beneficiarios de la marcha, porque Ricardo Monreal pues surgió como un elemento de adentro mismo del grupo para meter cuña en el asunto de decir en el Senado no va a pasar automáticamente esto, y Alito Moreno pues repitió la misma receta de la ley Bartlett, de decir no cuente con el PRI, y con eso, ¿qué se obligó? Pues se obligó que el presidente López Obrador terminara por decir, necesito un plan B. Y eso de decir, necesito un plan B, significa que el plan A puede ser que no le funcione. Y ya necesito un plan B. Yo decía, hoy en la mañana tuve una conversación larga en Radio Fórmula con Oscar Mario Beteta. Y en un acto de provocación interesante de Oscar Mario, nos fuimos al terreno del deporte, del mundial. Y yo decía, mira, Oscar Mario, aquí estamos en una situación en la que teníamos un árbitro llamado Andrés Manuel López Obrador y dos equipos, el de Morena y el del resto del mundo. Así es. O el resto del país. Y de pronto, este resto del país anota un gol con la marcha del domingo. Y el árbitro, lejos de ser imparcial, equitativo, justo, ¿qué es lo que hace? Pues dice, voy a convocar a un nuevo partido, a una marcha, la contramarcha del 27 de noviembre. Una contramarcha en la que él se autodefine que va a ser el centro delantero del equipo de Morena. Rodrigo, ¿qué opinas de esto? A ver, el gran éxito de la marcha del domingo fue que elevó el costo político para Alejandro Moreno Cárdenas y para Rubén Moreira, los grandes tomadores de decisiones del PRI, de votar a favor de la reforma electoral. Y el segundo gran éxito de esta marcha es que le dio a Ricardo Monreal, el opositor interno ya casi abierto de Andrés Manuel López Obrador, le regaló una bandera sobre la cual construir un proyecto político que es la defensa del INE y la defensa de la democracia. Marcela. Bueno, yo ahí en lo de Monreal difiero un poco porque no entiendo el juego que está jugando actualmente, porque ahora se pronuncia en que va a estar en la contramarcha también y que él también va a estar ahí
apoyando a AMLO. Entonces, esa parte... Yo no creo que eso vaya a pasar. Lo acaba de decir. A ver, a ver, yo mi lectura de eso, Marcela, es muy simple. Monreal está saliendo a decir, yo hasta el día de hoy sigo siendo morenista. Así es. Sí, bueno, es un juego muy conveniente también. No, es juego conveniente. Él está en el asunto de decir, yo soy morenista. Hasta el día de hoy tengo que seguir apoyando al presidente. ¿Sí? Pero acá navega con la bandera. La pregunta va a ser, ¿irá a estar realmente Monreal en la marcha del 27 de noviembre? Veremos. Yo creo que no. Bueno, pero más allá del juego político, a mí lo que aquí me siento orgullosa otra vez de ser mexicana, hace mucho que no me sentía yo orgullosa otra vez, tarareando el himno nacional, porque los ciudadanos son los que están poniendo ahora la pauta. Y más allá de marchar por la reforma electoral, están marchando por la dignidad de que nos han desnudado, esto lo pongo porque por lo del striptease político que mencionó el presidente, diariamente, en cuestión de seguridad, en cuestión de educación, en cuestión de economía, todo lo hemos tocado aquí en esta mesa. Entonces, más allá del juego político, que sí es muy importante para el 2024, el ciudadano está siendo un factor esencial para este cambio de juego. Y por primera vez después de hace mucho tiempo, yo no veía a los ciudadanos todos juntos cantando el himno nacional. Y eso hace que otra vez quiera ser mexicano, que sí luchamos por nuestro país libre y democrático y que estemos ahora sí siendo jueces del presidente. Esa parte es muy importante porque el hecho de que fuera una marcha no contra el aumento de impuestos, no contra el aumento de la gasolina, exacto, no contra la inseguridad, que son cosas muy tangibles. Estamos hablando de una marcha para defender una institución. Así es, democrática, que cuida, que vigila la democracia. Y es poco tangible. Y el hecho de que tanta gente fuera habla de la preocupación que hay en la ciudadanía. Y eso fue lo que yo siento que descuadró al presidente. A ver, yo veo a Andrés Manuel López Obrador completamente fuera de cuadro. Desesperado. Así es. Y más que desesperado, lo siento sorprendido de decir, no vi venir el golpe, no de este tamaño. Tan no lo vi venir que reiteradamente ha insistido en sacar su cifra de 50 a 60 mil, de decir que si a toda esa gente la llevaran al Zócalo, no llenarían la mitad del Zócalo donde él dice que caben 125 mil. Perdón, una fuente de inteligencia norteamericana que hizo la cuadriculación de la marcha, dice que en esa marcha estaban de menos 300 mil a 350 mil personas. Bueno, preocupante que no sepa matemáticas el presidente. 2,5 Zócalo. Así es. Y el presidente nos había dicho, hace año y medio, que si llegaba una marcha o un contingente ciudadano espontáneo de 100,000 o más a hacer acciones a protestar contra su gobierno o contra él, no se necesitaría ni siquiera revocación de mandato para que él se fuera a la chingada, es decir, a su rancho de Palenque. Bueno, pues por eso el presidente se descuadró y tuvo que sacar, aunque se rieran de él, la cifra de los 60,000. Claro. Porque él se instala como el gran perdedor, el hombre que solía tener el monopolio de la calle con el pueblo bueno y sabio, y que ahora se encuentra con que hay otro tipo de ciudadanos que le están disputando el territorio donde él decía... Como sucede en democracia. Así es. Y aparte la ironía de que las mismas instituciones que le dieron el poder, él ahora las está cuestionando. Esa es una ironía también del presidente. Entonces, ese juego de la calle y de las instituciones es algo muy, muy emblemático del presidente, porque acá hay instituciones... Creo que aunado a las implicaciones políticas y a las actitudes del presidente, creo que es importante también discutir qué es lo que está realmente en la reforma que manda el presidente, y esencialmente son 3 cosas, las cuales, dicho sea de paso, no pueden pasar por mayoría simple como lo estipula. Una, pues por supuesto la designación de consejeros y magistrados electorales por voto popular.
Otra donde dice el presidente vamos a eliminar a los plurinominales, pero sucede todo lo contrario a lo que dice la legislación que está enviando. Al contrario, son solo votaciones de lista, es decir, solo tendríamos diputados y senadores plurinominales, no de mayoría relativa. Sería como un sistema cuasi parlamentario parecido al de Israel o Reino Unido, donde tú votas por las listas completas políticas. Y otro tema, el voto electrónico, que ha sido tan polémico en otros países como lo ha sido en Brasil, donde desde la derecha el actual presidente populista Jair Bolsonaro lo ha usado como una excusa para cuestionar la integridad de los resultados electorales. Y hay un tema también que no se toca, que es el más importante, dicho por Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, y dicho por Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara Baja, que es la intervención del crimen organizado en el proceso electoral y el dinero negro en las campañas políticas. Eso no forma parte del paquete. No forma parte del paquete oficial, no forma parte en un contexto en el que asesinan y desaparecen a operadores políticos vinculados a Morena, como es Sergio Carmona en Tamaulipas, como es Gerardo Vázquez Barrera, vinculado también al senador José Narro de Zacatecas y vinculado a intereses en la costa del Pacífico, específicamente en Guerrero, como por ejemplo también el caso del asesinato en el Sonora Grill en Jalisco de Salvador Llamas, quien ya se estaba apuntalando como a ser el próximo candidato de Morena a la gobernatura de ese estado. Es decir, el punto neurálgico del dinero negro en campañas políticas, específicamente en campañas de Morena, no se toca en esta iniciativa. Rodrigo, quizá ese es el motivo por el cual el presidente le urge que se modifique el INE. Así es. Porque cualquier INE, el INE, entendamos algo. Yo creo que en este momento el INE está un tanto agazapado. Entendible, porque estaba librando esta batalla con alguien, con un líder, como es López Obrador. Avasallador. Exactamente, avasallador. Que es insospechado en cómo va a reaccionar, en cómo va a dar el manotazo. Y por eso vemos que aunque el país esté tapizado de espectaculares de Sheinbaum, de Adán Augusto, Marcelo hay pocos, hay que reconocerlo, pero de Adán Augusto y de Sheinbaum llenos, en Coahuila llenos, no han empezado las campañas, pero ya se gastaron millones y millones y no hay ninguna forma de sancionarlos. Nadie saca la tarjeta, ni siquiera no la roja, la amarilla. Y eso, de una u otra manera, te está diciendo pues, que alguien tiene que salir a decir esa parte de dónde viene ese dinero. Ver, Ramón, ¿quién está sacando ese dinero? La gran advertencia vino desde dentro de Morena. En la contienda por la presidencia de Morena entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo denunció abiertamente en un departamento en Lomas de Chapultepec se entregaba dinero en efectivo. Y él señaló y lo dijo en todas sus palabras a la revista Proceso. Hay un grupo de poder que se quiera adueñar del partido a la mala con dinero oscuro. Encalzado por Ricardo Peralta. Se le preguntó, ¿quién es ese grupo de poder? Dijo, un señor que se robó mucho dinero de aduanas, con el cual no me quiero meter porque temo por mi seguridad, dijo el propio Porfirio Muñoz Ledo. Y dice, y él, junto con Mario Delgado, son los que están llevando esta operación a cabo. ¿Qué es Morena en este momento? Pues Morena es Mario Delgado y sus operadores financieros como Sergio Carmona, con quien viajaba en su avión y estaba registrado en las bitácoras. Personajes como Gerardo Vázquez Barrera, donde parece Américo Villarreal, este personaje también conectado a Mario Delgado, que antes fue superdelegado en Sinaloa antes de ser gobernador en Tamaulipas y que aparece también con este operador financiero del Cártel del Noroeste, dicho por un cable que no ha sido desmentido de la Embajada de Estados Unidos en México, Gerardo Vázquez Barrera. Y el caso también de Salvador Llamas. Es decir, hay demasiados indicios de que este grupo de poder que denunció desde 2021 Porfirio Muñoz Ledo ha tomado el control del partido en el poder y eso va a ser definitivo para la sucesión del 24. A ver, a mí aquí lo que me llama la atención es el hecho de confirmar, después de esto que estamos observando, que tenemos no a un presidente de México, tenemos a un presidente de Morena. Así es. El presidente está actuando como presidente de Morena, defendiendo los intereses de Morena, de la gente. Sí mismo, de sí misma. Sí, por eso, de su clan. Del clan no es un presidente de todos los mexicanos. No. Él ya abandonó hace tiempo esa cuestión, pero hoy lo estamos confirmando. ¿Por qué? Porque lejos de que él salga en la mañanera a congratularse
y decir públicamente, Sí. qué bien que en nuestro país la gente pueda demostrar pacíficamente sus inquietudes políticas, se vale, qué bueno que vengan mañana los de Morena por su cuenta y hagan su propia manifestación, nos veremos el día de las urnas y ahí se dirá todo. No, Claro. no. Yo hago la manifestación, yo la voy a encabezar, yo descalifico a los demás, todo lo que no piensa como yo son ladrones, corruptos, clasistas, conservadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, para una democracia, no habla nada bien en un caso de un jefe de Estado. Revolviendo al término que estábamos hablando de fútbol, el que el hombre se sienta dueño del equipo, dueño del balón, de las porterías, ¿sí?, se ponga del lado de uno de los dos equipos y además se autonombre centro delantero, pues hombre, ¿qué más falta en este país? Pues a ver si no le pasa como en Ucrania, con el Maidán, que así empezó. La gente empezó con una marcha de este tipo, una marcha, y luego ya se apostraron en un zócalo que allá, y de ahí salió huyendo por la puerta de atrás en un avión, el mandatario de ese momento. Entonces, ese tipo de cosas, la gente ya no está tonta, la gente lo ve, los ciudadanos lo vemos, pobres, de clase media, ricos, no ricos, todos ven lo que está pasando en este país, solamente él no lo ve o no lo quiere ver. El presidente le está apostando a una base muy sólida que tiene, que es de entre el 30 y el 40% de todo el país, digamos, que no necesariamente todos ellos votan, y le está apostando también a esta estructura liderada por Mario Delgado y por Ricardo A los Peralta, acarreados. con dinero oscuro, que por cierto, Ramón, qué paradójico que uno de los principales asesores en materia electoral del presidente, que es Pablo Gómez, sea el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y que no castigue o que no investigue este tipo de tramas, y que al INE, que se le quiere recortar el financiamiento, actualmente solo tiene un presupuesto de alrededor de 350 millones de pesos al año para la fiscalización de todas las campañas de este país. Municipales, estatales y federales. Sí. Imagínate. A ver, decía yo también esta mañana con Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula lo siguiente. En el caso de Monreal, lo comparaba yo, ya aquí no, con fútbol. Le decía yo que a Monreal le pasaba el síndrome de Checo Pérez. ¿Cuál es el síndrome? Que deja está pasar en a una su escudería, compañero. ¿no? Está en una escudería, la escudería de Morena. Está Claudia Sheinbaum, que es la campeona, La Verstappen. la Verstappen, ¿sí? Y le están diciendo, déjalo que se meta, déjalo que se ponga, déjalo que haga su juego. Y tapa, y tapa, y tapa. La pregunta es, ¿qué va a pasar con Monreal? Inevitablemente lo que va a terminar pasando con Checo Pérez, Se va a cambiar de si escudería. Red Bull no reacciona, si Red Bull no mete en orden a Verstappen y deja a lo de Checo Pérez a libre albedrío, pues el señor se va a cambiar de escudería. Igual va a pasar acá con el señor Monreal. Vamos a ver, como dice Marcela, qué va a pasar el día 27 de noviembre con el señor Monreal, si va a aparecer o no, porque Monreal se está jugando aquí su gran futuro político. Y en este momento, ojo, muy importante, Alito Moreno ya públicamente, en redes sociales y en discursos, ha dicho que Ricardo Monreal podría ser un gran candidato del frente opositor. Así es. Y lo que es más importante, Replicando las declaraciones de Miguel Ángel Mancera, también senador por el PRD. así es. Y otra cosa que estuve diciendo en la semana, importante es, curiosidad, los dos personajes que son objeto de la noche del jaguar, El martes del jaguar. el martes del jaguar, También de la Laida noche. Sansores, Sí. de Laida Sansores, los dos, que son Alito Moreno y Es el Ricardo factotum. Monreal, Sí, sí, sí. con sus grabaciones. No es una casualidad, Ramón. No es una casualidad. Entonces, Laida se termina de instalar como la porro de la 4T, Específicamente el grupo de Sheinbaum. del grupo de Sheinbaum, exactamente. Es el del grupo de la Verstappen Así es. de la 4T. Y básicamente queda en obviedad quién manda perseguir a los personajes para que actúen en consecuencia de lo que quiere que ellos hagan. Y yo creo que lejos de generarles un problema o una situación incómoda,
los elevaron porque se convirtieron ambos, Monreal y Alito, en dos personajes en primera línea, porque Alito al salir a decir ya, ningún priista vamos a ir con la reforma electoral, ¿qué está diciendo? No hay forma de que se logre la famosa mayoría constitucional. Y relanzas el frente, digamos, va por México tanto en lo legislativo como en lo electoral, porque esta semana Alejandra del Moral hace un anuncio importante de que en el Estado de México pueden ir en alianza, y es probable que vayan en alianza, que lo están construyendo. Manolo Jiménez en Coahuila, tengo información de que lo está haciendo también para construir esta alianza. Y estuvieron los 3 dirigentes de los partidos PRI, PAN, PRD esta semana diciendo: en la votación crucial de los consejeros electorales, el Frente va por México va a ir como un bloque unido y sólido. Pues vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta que llamamos la marcha del ego presidencial, y vamos a ver qué ocurre esta semana próxima con el presidente, si aterriza un poco los cables o si se exalta todavía más, y vamos a ver con qué sorpresa. Que solo para ponderar, la marcha es el día de España contra Alemania en el Mundial. Y el día después del un día después de México-Argentina. No, y aparte también ya se están peleando por la calle, porque hay varias marchas ese día de feministas, la de Frena. Entonces, ya estaban estrategizadas. Entonces les están diciendo, a ver, ¿cómo? Entonces, ahí vamos a ver la arena cómo va a estar, ¿no? Y si el día anterior es la de México-Argentina y México le gana a Argentina, que hiciera la cuestión de ganar a la Argentina, sí, yo creo que va a haber mucha gente bastante desvelada la mañana del domingo como para poder ir a una marcha en favor del Instituto Nacional, en contra, perdón, del Instituto Nacional Electoral. Así es. Y bueno, el personaje de la semana, el que ha acaparado reflectores porque pues fue muy contestatario del presidente. A ver, veamos claramente que antes de la marcha, ya Ricardo Monreal le había dicho claramente: el Senado no va a aprobar en automático lo que venga de la Cámara de Diputados respecto a la reforma electoral. Así es. La vamos a analizar, escudriñar, no hay prisa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí era una suficiente afrenta contra un presidente que no acepta que le den las contras. Bueno, pues de repente, que ya pasa la marcha, y que Ricardo Monreal termina por decir, nos sentamos en esto, y ojo, el presidente se da cuenta de que no va a poder darse, no por Monreal, sino por el PRI, los 47 del PRI, que no van a salirse a votar como lo hicieron en la parte de la militarización de algunos de ellos. No va a salir adelante la cuestión. Y dice, anunció el presidente, un plan B. No se había enfriado el anuncio del presidente del plan B cuando Monreal sale a decir públicamente: presidente, el plan B no transita, es ilegal, es inconstitucional. Apoyado por declaraciones incluso de Olga Sánchez Cordero, otra senadora, exsecretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte. Así es. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues de repente el señor Ricardo Monreal, cuña del mismo palo morenista, aprieta. Y aprieta fuerte, y los reflectores comienzan a voltear hacia Ricardo Monreal. ¿Qué opinas, Rodrigo? A ver, Ricardo Monreal es el jugador central de la agenda legislativa en este país, y ya no va a estar jugando necesariamente con Morena. Porque lo que decimos es, solo es cuestión de tiempo, porque las señales son demasiado evidentes de que viene un quiebre entre Monreal y la 4T. Aquí en este estudio lo dijo: si las condiciones de inequidad y de falta de piso parejo en Morena permanecen, yo me voy, e incluso no descarto asumir la candidatura presidencial de la oposición si se me llega a ofrecer. Lo dijo aquí en este estudio textualmente en Código Magenta. ¿Y en qué coyuntura sucede esto? En la coyuntura de la discusión de la reforma electoral, porque aun si el presidente va al plan B, Ricardo Monreal, tomando al menos el número mágico que tanto hemos discutido aquí de 12 senadores que son afines a su grupo, y los lleva del lado de la oposición, le quitas también la mayoría simple a Morena, y no transita el plan B, y no transita tampoco el plan C. ¿Cuál es el plan C? Que los consejeros electorales que van a salir, incluyendo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, sean sustituidos por personas afines a la 4T. Ya sin la mayoría simple en el Senado, eso también es imposible.
Y hay otro aspecto... Lo único que le quedaría al presidente, Rodrigo, sería la reducción del presupuesto del INE. Es todo lo que le quedaría. Es todo lo que le quedaría. Que sería... Y que es algo que ya se votó. Claro. O sea, ya esa herramienta también está un poco gastada. Y hay otro aspecto fundamental de por qué importa Ricardo Monreal en este momento y en esta coyuntura, que es, además del presidente López Obrador y de su gobierno, digamos, el segundo principal interlocutor con Estados Unidos en un momento donde hay demasiado interés y donde crece la presión una vez que ya terminó el proceso de las elecciones intermedias. Vimos esta semana al gobernador de Texas, Greg Abbott, declarar una invasión en la frontera, invocando artículos que en la interpretación de su equipo le permitirían enviar agentes de seguridad a territorio mexicano. Vemos también a un congresista republicano de Texas, del ala más populista del Partido Republicano, promover una iniciativa en el Congreso que se llama la ley de la declaración de guerra a los cárteles, que es lo que establece básicamente mucho mayor escrutinio judicial y financiero a las redes criminales que operan en México. Y en este contexto, no olvidemos también que Ken Salazar visitó hace algunas semanas, hace algunos meses, a la iglesia de Santo Niño de Atocha, ahí en Zacatecas. El santo de los imposibles. El santo de las causas imposibles. ¿Y por qué lo hizo? Para diseñar una estrategia de seguridad conjunta sin la federación, claro, entre el gobierno de Zacatecas, donde el hermano de Ricardo Monreal es el gobernador, y el gobierno de Estados Unidos en una acción patrocinada por la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia. Y nada más un tema más. Esta ley que acaba de proponer el congresista republicano Crenshaw incluye también la posibilidad de que los gobiernos estatales lleguen a acuerdos con otros gobiernos estatales o potencias extranjeras en tema de seguridad. A ver, no olvidemos algo antes de entrar a tu territorio, Marcela. En ese viaje de Ken Salazar, tan emblemático, aquí lo comentamos ampliamente, recordemos que Ken Salazar, para mí esa foto, y lo dijimos siempre, recuerden esta foto que va a ser histórica políticamente hablando. Así es. Ken Salazar cargando al Santo Niño de Atocha, flanqueado por David Monreal, gobernador de Zacatecas, sede del lugar, y flanqueado por el hermano del gobernador, que es Ricardo Monreal, líder morenista en el Senado. Así es. A ver, ahí no se cuecen habas gratuitas, ahí hay un mensaje claro. ¿Qué hace un embajador de Estados Unidos en una zona de guerra como lo de Zacatecas? Así es, muy cierto, porque días anteriores a esa visita, el propio Ken Salazar había dicho públicamente a los norteamericanos: no viajen a Zacatecas, es territorio peligroso. Marcela. Yo aquí creo que Ricardo Monreal, como lo acaban de decir, es un actor político clave ahorita hacia el 2024, pero sigue estando en el closet, por así decirlo. O sea, en el sentido de que todavía no se atreve a dar ese paso de sí doy, sí voy, estoy en contra de esto, tal. Aunque él ya tomó la decisión, se nota que ya la tomó. Aunque no nos los ha dicho de boca para afuera. Pero entonces confunde al ciudadano y... Por ejemplo, un AMLO o los morenistas, Sheinbaum, tal, llevan camino más recorrido, ¿sí? En cuestión políticamente hablando hacia el 2024, que un Monreal que tiene un peso pesado y que puede ser mucho más importante que estos que creo están que acá. quiere mandar un mensaje muy importante, decir, no me fui, me corrieron. Exactamente. Yo fui leal y ellos son los que no cumplieron el acuerdo ni los principios de la 4T. Ya lo están haciendo. Eso ya es un hecho. Veremos el 27 de noviembre. Yo todavía dudo. Yo no. Hoy cuando me levanté a ver todo eso y dije... A ver, yo creo que Ricardo Monreal ha puesto en la mesa las cartas suficientes para decir: yo ya no estoy en el ánimo de este espíritu autoritario. Yo sí estoy escuchando la voz de la calle que está exigiendo. Entonces que no vaya a la marcha el 27. Veremos si va o no va. Ya cuando ¿Tú veamos, crees que no va a ir? Yo creo que no va a ir. Yo creo que él va a mantenerse institucional y creo que en el momento que tenga que definir, no creo que sea tan torpe para echar por la borda lo mucho que ha construido, muchísimo, en 3-4 semanas. Él sabe Totalmente de acuerdo. que no va a tener un piso parejo en la contienda interna de Morena. Eso lo sabe perfectamente Ricardo Monreal. Ya lo padeció, Rodrigo. Y sabe que... Ya lo padeció cuando le prometió el presidente que le iba a entregar la candidatura a la jefatura de gobierno. Así es. Y se le dio a Sheinbaum. En aquel entonces, Sheinbaum ni aparecía en el cuadro. No. Y de repente la sacaron de la chistera. Y Ricardo, quien había sido traído
de Movimiento Ciudadano, bajo la promesa de que va a ser el candidato de Morena aquí, igual que le jugó el presidente chueco a Marcelo Ebrard, que ahí sí, yo no entiendo por qué Marcelo Ebrard sigue estando ahí. Ese sí no da color y está esperando que todos se den con la cubeta, particularmente Sheinbaum y Adán Augusto. ¿Sí? Ahí sí hay un problema serio, porque no da color, pero Monreal, no hay la menor duda, no hemos visto a un morenista que le pinte una raya al presidente, que tenga poder, el poder, como siempre lo digo, que tiene el ser el líder del Senado y de ser el respetado de la bancada de Morena, que trae encima de sí un bagaje con lo que puede parar o puede echar adelante ya pagó platos rotos con la famosa reforma, la ley Bartlett, la ley eléctrica. Sí, totalmente. Ya le dieron un zape. A mí personalmente me gustaría verlo más claro, no sé ustedes, a mí un poco más claro, porque siento que tiene mucho que dar, pero claramente no se ve. No sé si soy yo o los demás también lo ven así. ¿Tú lo digo? A ver, creo que Monreal está siendo muy cuidadoso, insisto. Y también hay un punto fundamental. Recordemos el tema de la frágil salud del presidente, porque en este momento las presidencias institucionales de ambas cámaras transitan por la oposición y por Ricardo Monreal. El presidente del Senado es Alejandro Armenta, miembro del grupo de Ricardo Monreal, y el presidente de la Cámara de Diputados es Santiago Krill, un opositor abierto y que también quiere ser candidato de la oposición a la presidencia. Es decir, en el dado caso de que la salud del presidente se deteriore, el control del futuro de México no va a estar en Sheinbaum, va a estar limitadamente en Adán Augusto, no va a estar en Ebrard ni en el resto de Morena. Va a transitar por Santiago Krill y por Ricardo Monreal. A través de la mente. A ver, el punto aquí que se tiene es si Ricardo Monreal va a tomar ese destino histórico que se le está poniendo a paso de tren con ser o aceptar ser el candidato de oposición. ¿Por qué? Porque se le están alineando los astros. No nada más con que lo estén expulsando de Morena. Que no hay en la oposición. Le rezó mucho el santo Atocha. Exactamente, sino que además partidos como el PRI ya le estén endosando y diciendo, si tú te vas de ahí, nosotros te apoyamos. Eres un líder para esta causa. No dudes que próximamente el PAN hará lo mismo y el PRD ni se diga. Él transitó por el PRD. El único partido por donde no ha transitado Ricardo Monreal es el PAN. Porque fue priista, fue perredista, fue petista, fue emesista y luego morenista. Pero, pues, visto como está, yo creo que los reflectores le van a dar el tan político suficiente para seguirse vendiendo como la opción contestataria por una razón. No es lo mismo ser oposición que no conozcas nada de tu adversario a ser oposición que fuiste el más cercano. A ver, yo he dicho, la diferencia del presidente con la oposición es que el presidente se ha sentado a la mesa con la oposición y hasta ahí se han conocido. En el caso de Monreal, el presidente y Monreal han estado juntos en la cama política del PRD, de PT, de Morena, y que no se conocen el uno del otro. Entonces, a ver, Ramón, los últimos 18 años, el movimiento de izquierda que culminó en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, transitaba por 3 personajes: López Obrador, Dante Delgado y Ricardo Monreal. Así es. Eran hoy los Dante Delgado y Ricardo Monreal están más cerca el uno del otro, exactamente ambos enfrente de López Obrador, que en ambos casos, ambos acusan falta de una traición de parte de López Obrador. En el caso de Dante, porque Dante en su momento puso Convergencia al servicio del candidato presidencial López Obrador, número 1. Y número 2, prometió siempre el entonces candidato López Obrador que su movimiento de regeneración nacional sería siempre un movimiento, nunca un partido. Y de pronto, traicionando su palabra, el presidente le anuncia a Dante que va a haber un partido. Así es. Es decir, el presidente deja tirado Convergencia.
traiciona. Igual que pasa con Monreal, vente para acá y ya que estás aquí, no te cumplo lo que te prometí. Entonces, en ese sentido, yo creo que los astros están alineando para que todos los grupos que de una u otra manera tuvieron un acto de, pues, falta de palabra, Así es. o de traición abierta de parte del presidente, pues están teniendo una oportunidad de unirse en un bloque donde vamos a ver simultáneamente ahí a Dante Delgado, a Porfirio Muñoz Ledo, a Beatriz Paredes, a Francisco Labastida, a Ricardo Monreal, a Lili Téllez, a Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, es decir, priistas, panistas, haciendo un bloque ya no anti-AMLO, por el futuro del país, y creo que lo que vimos en la marcha terminó por ser un elemento que vino a ratificar esto, y repito, hasta este momento, todo cambia, aquí en este país todo cambia por semanas, hasta este momento, el mayor beneficiario es exactamente Monreal. Así es. No, sí, o sea, tablas hay, tú los estás diciendo, pero el ciudadano común necesita claridad, eso es a lo que voy, necesita que se diga tal cual, porque el juego político muchas veces no llega al ciudadano común, y el ciudadano común ya está viendo todo el 2024, y los juegos de AMLO se ven más al nivel del ciudadano. Eso es lo que quiero decir. Entonces, que no se tarden. La política en México es una telenovela. Totalmente. Y como tal, se hace un script y no puede serse tan obvio para estar haciendo las cosas. Se van construyendo los caracteres conforme pasan los episodios. Y yo siento que en este caso, este título es muy, muy oportuno. Solo es cuestión de tiempo. Que no se pase el tiempo. Si el señor decide plantarse en la marcha del 27, va a echar por la borda todo un capital político que le ha caído. Claro. No gratis, porque se lo ha ganado. Él ha puesto sus rayas. Pero, pues será muy lamentable que, vamos a ver, faltan, ¿qué? ¿Una semana y media? Sí. ¿Para que esto ocurra 2 semanas? Creo que las presiones y las agresiones del oficialismo hacia Ricardo Monreal hacen casi imposible pensar que puede seguir siendo parte de ese proyecto por el maltrato que ha habido y que el propio Monreal ha denunciado con... Y le puso nombre, pero le dijo, Claudia, detén tu jauría. La misma jauría que, por cierto, usó la misma palabra que Tatiana Cloutier cuando salió, que había una jauría que rodeaba al presidente. Es decir, aquí es política de perros, como decía un columnista allá en El Financiero. O de jaguares. O de jaguares. O de jaguares. Muy bien. Pues estaremos hablando del tema porque yo creo que esta semana va a ser bastante fuerte para Ricardo Monreal y bastante definitoria. Así es. Y bueno, pues... no podemos dejar de tocar el tema de Samuel García, gobernador de Nuevo León, que sigue escalando la crisis política del Estado. Una crisis que comenzó, recapitulando en un minuto, comenzó cuando se rompieron los acuerdos que Samuel había tenido con las bancadas del PRI y del PAN en el Congreso, con las cuales pactó la salida del anterior fiscal, Gustavo Adolfo, para hacer la entrada de Adrián de la Garza. Y una vez que eso se pactó y se aprobó la Constitución, el gobernador dio marcha atrás. Ya venía la relación golpeada, ¿por qué? Por el momento en que Samuel había salido a comprar abiertamente legisladores del PRI y del PAN, de otros partidos, para sumarlos a la bancada naranja para buscar un mayor equilibrio, pero saliendo a comprarlos. Así es. No con votos, con dinero. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Denunciado por los propios alcaldes. Pero también salió a comprar alcaldes, diciendo que el que se viniera de esos partidos hacia el Partido Naranja tendría prerrogativas. Ahí sí como el fútbol, cuando empiezas a comprar jugadores. Al fichaje completo y abierto. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues ya sumando toda esta serie de agresiones, más la falta de palabra de Samuel hacia los legisladores, pues los legisladores dijeron, pues no podemos confiar en la palabra del gobernador,
y vamos a hacer lo propio. Y entonces el Congreso empezó una serie de medidas en las cuales el SAT pasó a control completamente del Congreso. Primero, Ramón, nada más acotando como respuesta a que se le había retenido ilegalmente los recursos a las presidencias municipales de parte del Sí, Estado. claro, vino esa cuestión simultáneamente a esto. Viene la retención de los recursos, de las participaciones y de los recursos también del Estado. Viene el asunto del SAT. Viene quitarle la comisión de presupuesto, que se rompe el cerco el prianista. Así es. Se le entrega a Waldo Fernández, que es morenista. Viene el asunto O de sea, que... todos contra Samuel. Sí, se incrementa la dotación a los municipios, las participaciones del 20 al 30%, y la respuesta de parte del gobernador es acusar de extorsión a los alcaldes, siendo que el principal agresor fue siempre el gobernador Samuel García. Luego empezó el hostigamiento directísimo a cada uno de los alcaldes, citándolos a veces incluso en tesorería, decirle: señores, tú dame tus diputados locales para que voten en favor de lo que quiera Samuel y no vas a tener ningún problema. Al estilo Padrino. No, Padrino. chantaje abierto y extorsión. Lo que llevó a todos los alcaldes, no naranjas, a hacer un frente común, Así es. a hacer un pacto de El alcaldes. pacto por Nuevo León. Y una gente del calibre de César Garza, que había sido Interlocutor. un interlocutor inmejorable entre la oposición y Samuel, y él muy presto, él y Javier Navarro, pues de repente aquello se dinamita, ¿sí? ¿Y qué termina por ocurrir? Que viene la petición de juicio político, la promoción del juicio político. Primero, Ramón, en la Cámara Federal de Diputados, Marcela Guerra, hay un grupo de diputados del PRI y del PAN diciendo: tiene que haber un juicio político por el tema de la retención ilegal de recursos a los municipios. Y después lo que tú comentas, que viene el Congreso local ya con este proceso formal de inicio de juicio político. Pero muy importante, quieren decir Que es por el escudo. graciosamente que es por el escudo. No. No. A ver. Sí, sí, No. sí. Los medios que favorecen a Samuel García quieren vender eso, y no es eso. A ver, El escudo de un hace gobernador y un equipo del gobernador que no han publicado 56 ordenamientos del Congreso que deben de publicarse en el periódico oficial. Desacato. ¿Eh? Es desacato. Es desacato. Sí. Y hasta ahorita no se han publicado. Ahí eso es una cuestión sumamente delicada y estamos ya judicializando la relación entre alcaldes, poder legislativo y poder ejecutivo. Hay una crisis política y de gobernabilidad completa en el Estado de Nuevo León. Lo digo. A ver, hay que empezar por el conflicto que es la disputa por la fiscalía. Y esto tiene una razón de fondo y una razón superficial. La razón de fondo no es como lo dice Samuel García, que es la disputa de la vieja política contra la nueva política que dice el que enarbola. No, es la disputa entre la vieja política y la antigua política. Porque recordemos que el despacho Santos Elizondo, que que miembros del despacho han asesorado directamente a Samuel García y que el propio gobernador los llama sus maestros, durante décadas pues tuvo una ascendencia importantísima en la entonces Procuraduría General del Estado de Nuevo León, como después lo llegó a tener Adrián de la Garza. Entonces son estos dos grupos confrontados por el control de un aparato importantísimo en el Estado. Un detalle, hubo una columna esta semana de Mario Maldonado donde se habla de una reunión privada donde le hacen llegar a Colosio la posibilidad de mandarlo al Senado. ¿Cómo lo mandarían al Senado? Bueno, le pedirían la renuncia a Luis David Ortiz, por cierto, que es cuñado de uno de los miembros del Despacho Divino, quien fue el suplente de Samuel García en el Senado, para que él fuera la opción de Movimiento Ciudadano a ser el nuevo fiscal en vez de Adrián de la Garza. ¿Dónde trabajó Luis David Ortiz? En el despacho Santos Elizondo. Claro. ¿Dónde más estuvo? En la Subprocuraduría Jurídica de Nuevo León. Es decir, el círculo Santos Elizondo y la disputa con Adrián de la Garza es este conflicto entre la vieja política y la antigua política. Pero también hay un tema más nuevo y más superficial, que es la relación Colosio con Samuel García. Porque en el momento en que Samuel García desconoce un acuerdo que ya se tenía
pactado con las fuerzas políticas de que Adrián de la Garza eventualmente, y no iba a haber ningún obstáculo para que ascendiera como fiscal, porque es la prerrogativa de la mayoría del PRI y del PAN del Congreso nombrarlo. Cuando viene este rompimiento porque Colosio levanta la mano y le dice a Samuel, yo no quiero que Adrián de la Garza se convierta en el nuevo fiscal del Estado. Y entonces Samuel está en una disyuntiva. O le cumplo a los del PRIAN o le cumplo a mi aliado Colosio. Y él opta por cumplirle a Colosio y por no romper con Colosio. Pero hay un tema ahí muy importante porque después viene el proceso de litigio. El gobierno del Estado de Nuevo León promueve un litigio para intentar cancelar el proceso de la selección del fiscal. El gobierno de Colosio propone un litigio, pero contra solo la paridad de género, y le preguntan, ¿y por qué no está tu gobierno litigando también el proceso del fiscal? Dice, yo no me quiero meter, dice. Lo anoté aquí para tenerlo textual. Dice, no pretendo ser comparsa ni defensa de ninguna de las partes. Es decir, manda por delante al gobernador con una agenda para quitar a Adrián de la Garza que ni él mismo quiere asumir. Diste en un punto que es el siguiente. El asunto de que no puedo aceptar a Adrián porque Colosio no me deja, ¿sí? Es vil pretexto para no citar lo real, que son las gentes que me apoyan a mí como gobernador, que tienen que ver con ese despacho divino, que tienen vinculaciones personales, familiares y todo con el famoso despacho divino, son los que me están haciendo que actúe como lo están haciendo, como lo estoy haciendo. Y mira qué cosa tan curiosa, a dónde ha llegado la bajeza política. Lo voy a dejar en el limbo, pero voy a decir que se operó una situación en la que un político enemigo de Samuel le manda un paquete a otro político adversario de Samuel. Ellos no están peleados, ¿sí? Son de diferentes partidos. Por DHL se envía ese paquete y en el paquete viene droga. Un político que manda local de Monterrey, que manda un paquete desde México, él es el remitente, y el que recibe el paquete es otro político. ¿Cómo podría un político mandar droga a otro político que no es su adversario? Además son amigos. Son amigos, aunque sean de diferentes partidos. Pues es obvio que les querían poner un 4 porque gracias a ese paquete fueron y trataron de meterse a la casa de uno de los adversarios políticos de Samuel García. Pero por eso mismo, ustedes lo han dicho aquí, se siente tan confiado de que tiene a esa gente de peso pesado, por así decirlo, neolonés, detrás de él, que él puede manejar todo al estilo del Padrino, al estilo Scarface. Es lo que quisiera. Y él, mientras está en Egipto, presumiendo que ha cambiado la constitución en Nuevo León, el escudo, o sea, tomándose la foto con Colosio y gente ya en una diplomacia que dices tú, no tiene nada que ver con lo que está pasando en Nuevo León, ¿sí? Y entonces a ver si no el que walk like an Egyptian va a ser él, o sea, de salida, porque él, mientras está haciendo una gira en Egipto, presumiendo que Nuevo León ha hecho tanto cambio y tanta cosa, aquí se le están poniendo todos en contra. Entonces, es una cuestión muy para que irónica. veas, Marcela, el nivel de perversión de lo que se está haciendo. A los alcaldes han llegado directamente con 2 papeles en la mano los actuarios. En un papel viene la requisición de parte del SAT estatal para que cubran ciertos impuestos que supuestamente están pendientes. E instantáneamente, sin esperar tiempo, viene el mazazo para congelarle los recursos y las cuentas. Así es. Ya Guadalupe ganó su partida. Ya Pesquería ganó su partida. Ojo, Y está el gobierno del estado usando la unidad de inteligencia financiera de Carlos Mendoza, que dicho sea de paso, trabajó en el despacho del papá de Samuel. Y Samuel ha querido que Carlos Mendoza sea el brazo armado, como lo dijo uno de los diputados. Uno de los candidatos a la fiscalía, claro. A la fiscalía. Es decir, a ver, entendamos y repitamos lo que aquí hemos dicho una y otra vez. Puede o no gustar el grupo político prianista, ahora prianista, morenista o como se quiera del Congreso, pero es lo que se votó por parte de la ciudadanía.
Y la ley dice que el Congreso es quien elige el fiscal y el gobernador tiene derecho a un veto. Así es. Le corrieron el veto de Adrián de la Garza. Adrián ya no va a ser. Que por cierto, Ramón, legalmente eso implica una admisión de que sí acepte el gobernador la terna de los que están. Ah, claro, por supuesto. Sí, y de esa terna saldrá el fiscal. Y vamos a terminar viendo que con ese fiscal va a entrar a colaborar Adrián. ¿Por qué? Pues porque básicamente es, como bien dijiste ahorita, un juego, un tour de force político entre despachos jurídico-judiciales y en el ínterim de esta gran situación que está pasando políticamente inédita en Nuevo León. Nunca he visto algo tan burdo, tan descarado, fuera de las manos, sí, no. tan fuera de lugar, como para que digamos, ¿y el gobernador qué está haciendo? A ver, el gobernador lo sentó esta semana el grupo de ¿Cómo vamos, gobernador? Así es. Y le dijeron claramente, ¿qué está pasando? Ya cumpliste un año y tenemos más homicidios, más feminicidios, tenemos contaminación, las obras no avanzan. El asunto de movilidad. Pero fotos en Egipto. Ah, no, bueno, sí. Y selfies, y en Escocia. Lo Sí, grave no, es no. por qué se deterioró tan rápido la atmósfera política aquí en Nuevo León. Porque hay un clima de persecución. Tienes investigaciones de la oficina de Carlos Mendoza Cano contra los dos principales líderes de oposición en Nuevo León, contra el líder de la bancada panista. Él denuncia que tiene una alerta migratoria y él es el quien llama a Carlos Mendoza Cano el brazo armado del gobernador. Y no solo eso, perversamente utilizan a toda una nueva generación de funcionarios y de abogados que llegan con buenas intenciones al gobierno, pero que los obligan a firmar estas investigaciones y este congelamiento de recursos poniendo su integridad jurídica de por medio. Es decir, no es Samuel el que firma, no es el jefe de la oficina Mike Flores el que firma. Son estos nuevos abogados de 28 o 29 años los que están obligados y que ahora enfrentan sus propios procesos judiciales por este tipo de asuntos. A ver, lo que dice el gobernador de que él no está con la vieja política, creo que la figura de Luis David Ortiz es reveladora, porque si recordamos, en el 2013 renunció al PAN. ¿Por qué renuncia al PAN? Para darle al PRI de Medina, al PRI de Adrián, al PRI de Paco Cienfuegos, en ese entonces la mayoría, es decir, hubo un pacto, Luis David Ortiz, Grupo Medina, que por cierto después trabajó con Paco Cienfuegos en la alcaldía de Guadalupe. Es un dinosaurio. Él es el aliado de los principales aliados del actual gobernador. Entonces, el argumento de que se está combatiendo a la vieja política no tiene asidero en absoluto. A ver, y la otra que está pasando en este momento. El gobernador, a través de diferentes personajes, está tratando de seducir a Arturo Salinas. Así es. Como un elemento clave del panismo para poder ver si él sería el fiscal de la concertación. ¿Sí? Ramón, a ver, lo salió en la prensa. Lo invitaron a comer al Cibao, el propio Mike Flores, jefe de la oficina del gobernador. Entonces resulta que el panista Arturo Salinas va a terminar convertido en la manzanita de la discordia. Y volvemos a lo mismo. Tenemos un político en el estado que piensa que con dinero se puede comprar a un diputado, a un fiscal, a un alcalde, y que si no los puedes comprar por la buena, los vas a terminar comprando por la mala, con amenazas, con auditorías, y veamos cuántos alcaldes hoy tienen en sus empresas, porque algunos alcaldes pues, vienen de ser empresarios y les han metido directamente el Estado, ¿sí? Abiertamente. A ver, todavía lo que es peor. Cualquier adeudo que hubiera del pasado de municipios arrastrándose por tiempo, lo que fuera, se lo están cobrando de inmediato contra participaciones y con multas que son del 150 y 200% del valor de lo que se adeuda y que estaba pactado a pagarse no sé cuántos meses. Es decir, están tratando de secar los recursos y eso, imagínate lo que pasa no en los municipios metropolitanos de Monterrey, conurbados. ¿Qué pasa con los municipios pequeños del campo, de la zona norte, de la zona sur? Ahí tenemos el caso de un alcalde al cual le habían
entregado patrullas de segunda ya para que las reactivaran y pudiera tener el pueblito 3 patrullitas para que se dieran vuelta. Bueno, pues como el alcalde no quiso suscribirse y someterse a decir que él apoyaba lo que el gobernador Samuel decía y se sumó al pacto del alcalde del Carmen, pues terminaron pidiéndole las patrullas de regreso y el alcalde muy correctamente dijo, claro, vénganse por ella, nada más que yo le puse las llantas, le quita las llantas, yo le puse la torreta, le quita las torretas, yo le puse etcétera, y a ver qué te llevas. A ver, eso no es política. No. La política es el arte de concertar. Estamos teniendo enfrente... Pero estas nuevas generaciones así son. Son las generaciones de o me lo das o me lo das. A ver, es muy buen punto. O sea, es instant la generación gratification. Instant gratification, Netflix. Ay, en Netflix no hay anuncios, en el otro sí. ¿Por qué? Porque, o sea, quieren que aquí sea aquí y ahora. Y estas generaciones así son. Entonces, si no se lo das ahí, no, por mis chicharrones truenan. Pero es muy peligroso lo que está pasando. Muy peligroso. Y ojalá sí se haga algo a contrapeso de todo esto. Cierre, Rodrigo. A ver, el cierre, Colosio ya marcó su distancia, Samuel. Está viendo lo que es este desastre de gobierno. Él incluso dice, al igual que Miguel Treviño, yo quiero ser un puente entre el PRIAN y el gobierno del Estado. Es decir, los aliados cercanos del gobernador ni siquiera están con él. Funcionarios muy cercanos del gobierno de Samuel García están a punto de aventarle el despacho. Se está quedando solo con su brazo armado, parafraseando al diputado Carlos de la Fuente, que es Carlos Mendoza Cano. Se está quedando con el despacho de su padre, que también es un actor importante en toda la dinámica política del gobierno de Nuevo León, y se está quedando con su mejor amigo de la infancia, que es el jefe de la oficina del gobernador, que es Mike Flores. Y con su celular, con su selfie, ¿verdad? Haciendo el TikTok. O sea, él solo, ¿verdad? Así es. Yo digo que el problema que tenemos ahorita es que estamos muy cerca, bueno, el quiebre ya se dio, pero de un quiebre irreductible, en donde las afrentas han sido de tal magnitud que va a ser muy difícil poderlas enmendar, y eso perjudica a un estado como Nuevo León, que lo último que necesita ahorita es un pleito político cuando hay tantas necesidades y tantas cosas que hay que echarle frente a la realidad, que tener un gobernador que está tratando de comprar pleitos con todo el mundo. A ver, no me queda claro el que no distingo, fuera de que uno es chairo y otro es fifí, el que López Obrador compra pleito con todo el mundo. Sí, de la misma manera que Samuel compra pleito con todo el mundo. Estamos en un pleito de narcisos. Así es. Y el amor se acabó. O sea, el AMLOV se acabó y el SAMLOV se acabó. Se está acabando, o se está acabando, o se está acabando, o ya se acabó. O sea, tenemos a un secretario de Gobernación también liado con el gobernador. Así es. Yo creo que no hay que gastar saliva. ¿Podríamos decir quién está de buenas con el gobernador de Nuevo León? Los 3 que te acabo de decir. Se los dejamos de tarea para la próxima semana. La esposa. Gracias.